El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó el estado de excepción en todo el país, incluida en las cárceles con un toque de queda, casi un día después de que su gobierno confirmara la desaparición del capo del crimen organizado Adolfo Macía, alias Fito, de una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Esta medida será por 60 días y se toma en medio de una crisis carcelaria que viene viviendo ya el vecino país. Para conversar sobre este tema y ampliar un poco la información de primera mano, saludamos a la colega ecuatoriana desde la ciudad de Quito, Ecuador, Jacqueline Cujilema. Jacqueline, gracias por estar con nosotros en El Caimán. Saludos desde Barranquilla. Y cuéntanos un poco, primero, qué es lo último que se sabe en relación a las medidas que ha tomado el gobierno, en relación a captura, qué es lo último que ha pasado en el territorio ecuatoriano, o por lo menos en las principales ciudades del país. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, el panorama acá, hay una especie ya de un poco más de tranquilidad de lo que fue el escenario de ayer, de la toma de este canal televisivo estatal que prácticamente ha marcado la historia del Ecuador. Es la primera vez que un hecho de esa magnitud se registra en el país. Como tú lo mencionabas al inicio, esto se produce justamente con el querer trasladar a estos presos justamente que cumplen ya, tienen una pena de 34 años de prisión, sobre todo por delincuencia organizada, narcotráfico, también por asesinato, sobre todo el señor Fito, que logra evadir el control penitenciario y logra pues su fuga. Recordemos que esto no es la primera vez que se genera en el país. Él en el 2013 logra ya escapar de un centro penitenciario justamente con 15 presos más, imagínate. Entonces, esta situación produjo motines, saqueos, también quema de vehículos, un montón de escenarios poco agradables a nivel nacional. Entonces, hasta el momento no se sabe su paradero. Lo que sí han manifestado justamente en la mañana, seguí la agenda del presidente Daniel Noboa, mantuvo una entrevista radial justamente donde señala que no va a negociar con ninguno de estos grupos denominado pues terroristas. Son 22 grupos criminales que están en esta lista de este decreto que manifestó y que también apoya a la Asamblea, y también el presidente lo ha reiterado, el tema de la amnistía e indultos a los militares y policías que están en este momento desplegados en territorio nacional, sobre todo para devolver la paz y calma a la ciudadanía. También imagínate que, bueno, el día lunes se decreta ya el estado de excepción por 60 días. Tenemos ahorita una medida de restricción de 11 a 5 de la mañana. Esto también ha ido un poco ya, como fue la primera alerta, ¿no?, de que la situación en el país está compleja, y inclusive varios medios internacionales comentan por qué se da esta situación, qué está pasando con el Ecuador. Y para hacer algo breve, te comentaré cuál es el escenario que se presenta. En el 2010 ya hubo una investigación donde se manifiesta que hay ingreso de este cártel de Sinaloa de México justamente a territorio ecuatoriano. Lamentablemente las autoridades en esa época no tomaron atención sobre estas investigaciones que se estaban ya manifestando sobre todo en la provincia de Esmeraldas, una de las provincias también que ha sido golpeada por el tema del narcotráfico. En los últimos gobiernos no se ha tenido un control, y también en los centros penitenciarios varias autoridades no han tenido la correcta administración para frenar esta ola de violencia que en el 2021 Ecuador ya empezó a ser ya escenario de estas masacres en los centros carcelarios, sobre todo también en el tema de las vacunas a los pequeños negocios a nivel del país, el tema de la extorsión, el tema de los coches bombas, escenarios que hemos visto en Colombia en ciertos años y también en México. Prácticamente estas organizaciones delictivas logran ingresar al país y también ya acá ya habían conformado también algunas organizaciones anteriormente, pero que no estaban relacionadas con el tema del narcotráfico, y se agrupan y empiezan esta ola de violencia en los últimos años en territorio nacional. A esta hora, por ejemplo, en la capital
capital, en Quito, hemos visto en la mañana un poco de temor en la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en los centros de concurrencia masiva, como son los centros comerciales, supermercados, y también en el sistema de servicio público, ¿no? El del transporte. Han manifestado un poco de temor, pero ya siendo ya prácticamente las 5:18 en este momento, ya hay un poco más de calma en el país. Realmente los militares, la policía ha actuado de manera oportuna, que han logrado la recaptura de algunos presos que se fugaron también de los centros penitenciarios, y también hay un control y un despliegue total por todo el país, lo que también ha permitido, inclusive hace pocos minutos, a través de la cuenta ex de la Policía Nacional, menciona la captura justamente en una provincia que está cerca de la capital, de uno de los presuntos líderes de esta organización delictiva, como se denominan los Lobos, Miguel. Jacqueline, pero lo que también llama la atención entonces es, o qué nos puedes decir al respecto, el crecimiento también de estas bandas criminales en todo el territorio ecuatoriano se debe también a la corrupción que ha permeado las instituciones, porque pues de algún modo las instituciones siempre han estado presentes, pero se puede inferir, pero queremos que tú nos lo confirmes, si se percibe así en la opinión pública, por lo menos en Ecuador, que este crecimiento de las bandas criminales se puede deber a la corrupción que ha tocado también a las instituciones, o es un crecimiento natural que han tenido las bandas criminales. Bueno, aquí realmente primero ha sido un crecimiento natural de estas organizaciones delictivas, y por otro lado, como te comentaba, es el tema de la corrupción en instituciones claves de seguridad a nivel del país. Solo imagínate que en los últimos gobiernos estos grupos delictivos tenían toda la potestad para realizar inclusive fiestas dentro de los centros penitenciarios, tener acceso exclusivo a ciertos beneficios que realmente no debería existir en ningún país, pero realmente no se ha logrado controlar en sí a escala nacional esta situación. Hemos visto, por ejemplo, que podemos tomar el caso de alias Fito. Tras la muerte de Fernando Villavicencio, lo vimos en septiembre prácticamente, cuando fue trasladado hasta un centro penitenciario. Entonces, hemos visto también en algunas imágenes de cómo era su celda que gozaba de lujos, inclusive tenía una excelente comunicación, equipos de comunicación, e incluso grabó un video musical, imagínate. Entonces nos viene la pregunta: ¿qué pasa con las autoridades de los centros penitenciarios? ¿Qué control había? Y precisamente el presidente Daniel Noboa comentó en la entrevista radial en la mañana sobre una filtración de información a alias Fito sobre este traslado que se quería realizar hacia otro centro penitenciario, porque un día antes en las listas, en los registros, consta su asistencia todavía en ese entonces. El domingo ya en la tarde empezó una especulación de información sobre su fuga, pero horas más tarde el gobierno ya lo confirmó, y pues hasta el momento no se sabe realmente cuál es el paradero de alias Fito y también del señor Pico, que es uno de los otros líderes de una organización delictiva aquí en el país. Finalmente, Jacqueline, ¿qué esperan entonces los ecuatorianos que suceda durante estos 60 días? Y si desde tu punto de vista como ciudadana crees que estos 60 días se podrían extender en relación a este estado de excepción que acaba de declarar el presidente de la República. Bueno, hay algo que, por ejemplo, te quiero comentar. En estos 60 días y ya en estas 24 horas, prácticamente se ha habido ya un control, sobre todo en varios puntos del país, sobre todo con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Realmente hemos visto ya, como te comentaba al inicio de la entrevista, detención de algunas organizaciones delictivas, también algunos reclusos que se fugaron de algunos centros penitenciarios también, y también han evitado, ¿no?, ya otros nuevos incidentes en algunos puntos del país, sobre todo en la provincia de Guayas, donde ayer se generó esta situación en un medio de comunicación ecuatoriano, donde ya hay 13 detenidos que serán procesados con el delito de terrorismo, ¿no? Entre ellos, imagínate, algo sorprendente, son de 16 a 25 años que manejan esta organización. Y bueno, lo que en estos días tenemos los ecuatorianos mucho la confianza y la seguridad, sobre todo del trabajo que están cumpliendo las Fuerzas Armadas, de que se pueda frenar este mal y sobre todo este caos que se ha generado.
No se puede hacer un trabajo en 2 meses o 3 meses de algo que ya nos viene perjudicando desde hace años, pero sí controlarlo y sobre todo, como dijo el presidente Daniel Noboa en la entrevista, procurar sanear todo esto que se pueda para devolver inclusive la calma y la paz a los pequeños negocios, ¿no? A las tiendas, a los supermercados pequeños de barrio que han sido golpeados a nivel nacional por este tema. Y también hemos visto bastantes ecuatorianos irse del país para buscar seguridad en Estados Unidos, también como otros ciudadanos de América Latina. Hay algo muy bonito y creo que lo que rescato en esta jornada es la solidaridad de los ecuatorianos. Hemos visto supermercados, inclusive restaurantes, ofrecer sus servicios gratuitos a los militares y policías que se encuentran en esta situación de devolver la calma al país, Miguel. Muy bien, Jacqueline, de verdad ha sido muy completa tu información, te agradecemos. Y desde Colombia, especialmente desde Barranquilla, nuestra solidaridad con nuestro hermano país, Ecuador. Siempre los vemos y los queremos y por supuesto los respetamos también desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Jacqueline, de verdad, gracias por estar con nosotros, muy amable. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir de manera extraordinaria en Ecuador y ojalá que se pueda solucionar o por lo menos pueda tener el control lo más pronto posible de todo el territorio nacional en Ecuador por parte de las autoridades. Jacqueline, muy amable, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel, y también gracias por el apoyo que ha expresado también el gobierno de Colombia. Justamente ustedes también que vivieron esto por años y por décadas prácticamente, esta situación, pues nos están brindando todo el apoyo en estos momentos difíciles para el país, Miguel. Muchas gracias. Muy bien, ustedes estaban viendo en estos momentos a Jacqueline Cujilema. Ella es periodista ecuatoriana que nos atendía desde la ciudad de Quito, Ecuador, hablando sobre el estado de excepción que acaba de decretar, que decretó hace 24 horas el presidente de ese país, Daniel Noboa. Hay toque de queda, ya lo dijo nuestra colega y amiga, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana por parte de la Presidencia de la República y este toque de queda será durante los próximos 60 días.